Hermanos, muchas gracias por participar en ese ratito de la antesala y por compartir con nosotros este tiempo de adoración y de alabanza. Y ahora le pido que disponga su mente, su Biblia, su cuaderno de apuntes para que empecemos con la palabra del día de hoy. Así que voy a pedirles a ustedes que se preparen, sobre todo su mente y su corazón, para lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta mañana, porque hoy quiero que hablemos de un tema que a todos nos pasa, que es una realidad, que le pasa a los cristianos, a los no cristianos, a los de diferentes estratos, niveles culturales o sociales, y es que absolutamente todos tenemos batallas, todos tenemos crisis, todos tenemos situaciones difíciles que manejar en nuestra vida, y la pregunta en medio de todas esas personas y que nos unifica es: ¿qué voy a hacer en medio de las batallas de mi vida? Y ese es el mensaje del día de hoy. ¿Qué haces tú en medio de las batallas de tu vida? Y vamos a estar basando este mensaje en el libro de Job, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 22. Así que les pido que por favor busquen su Biblia. Vamos a estar Job capítulo 1, versículo del 1 al 22. Miren, absolutamente todos, durante todo el proceso de la vida, vamos a tener que enfrentar batallas de diferentes áreas. Pueden ser batallas espirituales, batallas físicas, emocionales, económicas, batallas con tu salud, con tu matrimonio, crisis existenciales, crisis relacionales, ya sean con tus hijos, con tus jefes, con tus familiares. Todos nosotros vamos a pasar situaciones en alguna de estas áreas. Quizás en este momento tú estás en medio de una crisis, en medio de una batalla, o como siempre decimos, estás en medio de una, entrando a una o saliendo de alguna que acaba de pasar en tu vida. Pero la realidad, y lo que quiero que tengas en cuenta cuando empezamos este mensaje, es que absolutamente todos en algún momento vamos a estar enfrentando estas situaciones. Mira, en la vida, cada vez que tienes una batalla, tienes dos opciones: o te hundes por esa crisis que estás atravesando, la desesperación invade tu vida y no vas a saber cómo reaccionar a ella, o decides creerle a Dios en medio de esa batalla, decides creerle aún en medio de tu crisis. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de situaciones en los que los siervos y trabajadores de Dios tuvieron que tomar la decisión de creerle a Dios más allá de la realidad de sus fuerzas. Recuerden, alguna vez les hablé del rey Josafat allá en Segunda de Crónicas capítulo 20, y cómo el rey Josafat se tiene que enfrentar una batalla en la que venían 3 naciones enemigas contra él. O sea, tenía todas las razones para preocuparse, eran 3 naciones. Sin embargo, él ora en medio de la congregación, en medio de la asamblea de la iglesia, y Dios viene y responde a ese clamor. Él está allí orando, está adorándole al Señor y le está diciendo: necesitamos que nos des una respuesta. Y Dios les dice: yo voy a estar con ustedes, empiecen a adorar, que los adoradores vayan adelante. Él confió en el Señor, él dependió de Dios y Dios le regaló esa victoria. Así que yo quiero que hoy veamos cómo reconocer a Dios en medio de esas batallas, cómo lo reconozco en medio de esas luchas, y cada vez que tengo que enfrentar estas situaciones, cómo me doy cuenta que Dios está conmigo. Todo el mundo, como les digo, las va a tener en diferentes áreas, pero lo que hace la diferencia es cómo enfrentas tu propia batalla. ¿Qué haces cuando estás en medio de esa crisis o en medio de esa batalla? Y como ejemplo vamos a usar hoy la vida de Job, que ustedes saben, Job era un hombre extremadamente rico, era un hombre sabio, era un hombre bueno, y un día, en 24 horas, lo perdió todo. Perdió su riqueza, perdió a sus hijos, y si tú lees la palabra te das cuenta que perdió no solamente a sus hijos, su riqueza, su ganado, todas las tierras que tenía, su casa, sus hijos, sino que vino una enfermedad a su vida también, que dice que se rascaba con un tiesto, una enfermedad dolorosa, incurable, terrible. Así que en un día pasó de ser un hombre rico y feliz y de estar supremamente cómodo a quedar anulado por completo. Estaba herido profundamente, herido físicamente, emocionalmente, relacionalmente. Todo en su vida se había remecido de una manera increíble. Estaba enfrentando una crisis que yo espero que ninguno de nosotros tenga que enfrentar en alguna vez, verlo perder todo de esta manera. Sin embargo, el libro de Job nos cuenta la historia de cómo él, a pesar de que estaba viviendo esta situación tan dura, él adoraba a Dios. En lugar de amargarse, en lugar de convertirse en un hombre que blasfemara contra Dios, él está ahí adorándolo y dándole la oportunidad a Dios de creerle a Dios. Al final, Dios lo restaura,
Dios restituye todo lo que había perdido, le da el doble de lo que antes tenía. Y mira, lo que Job nos enseña, lo que este libro nos enseña, es que el momento indicado para que tú vuelvas la mirada a Dios es cuando precisamente tu corazón se está rompiendo. Es cuando te sientes aplastado por tus situaciones, por tus crisis, cuando te sientes confundido en medio de tus batallas, cuando sientes que esta situación que está llegando a tu vida está fuera de tu control. Es precisamente en ese momento cuando tú te sientes como si estuvieras en el momento más oscuro de tu vida, cuando más necesidad tienes de volverte a Dios. No te alejes de Él. Es porque en ese momento necesitas su poder, necesitas su fuerza, necesitas sus promesas cumpliéndose en tu vida y necesitas dejar que Dios te ayude. Entonces tú estás allá en medio de una batalla de estas que te acabo de decir, ya sea relacional, económica, con tus hijos, con tu esposo, una situación difícil que estás enfrentando por alguna situación en tu familia, por una herencia, por un divorcio, porque algo está ocurriendo y tú dices, bueno, listo, voy a confiar en Dios. ¿Cómo hago para acercarme a Él en medio de esa batalla? Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Que vas a enfrentar crisis es una realidad. Que Dios te va a acompañar es una realidad. Que quizás te alejes de Él también es una realidad. Muchas personas en medio de su batalla, en vez de buscar al ganador y al de las victorias, lo que hacen es hacer alianzas con otras cosas para poder ganar esa batalla. Y generalmente, casi siempre, puedo decir que el 99.999% van a perder esa batalla. ¿Por qué? Porque el de la victoria es el Señor. Entonces, ¿cómo te acercas a Dios cuando estás en medio de esta crisis o en medio de esta batalla? Lo primero que tienes que hacer es venir a Dios siendo sincero con Dios, diciéndole a Dios exactamente cómo te sientes. Cada vez que pasas por una crisis, cada vez que pasas por una batalla, cada vez que alguien te lastima, que alguien dijo algo malo sobre ti, que eran mentiras, cada vez que sientes que tu esperanza está terminando, cuando el médico te dice que no hay nada que hacer, cuando el diagnóstico es más allá de lo que tú esperabas, cuando tu hijo te comunica que se va a ir de la casa, cuando tu jefe te dice que tu contrato queda cancelado, cuando te enteras que te están siendo infiel, que te han criticado, que te han engañado, que te han traicionado, dile a Dios exactamente cómo te sientes. Descarga todos esos sentimientos en Él y abre tu corazón a Él y tu mente a Él. Cuando tú confías y compartes tus sentimientos con Dios, tú lo que estás haciendo es reconocer su soberanía y reconocer su grandeza. Incluso cuando esos sentimientos son negativos, y eso fue lo que hizo Job y eso es lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Así que comencemos leyendo Job capítulo 1 y veamos el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Al llegar a este punto, Job se levantó. ¿Cuál punto? Ya cuando había perdido todo, cuando todo se había venido abajo, cuando la situación en su vida estaba completamente caótica. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Cuando estamos en medio de una crisis, siempre sentimos 4 emociones. La primera de esas emociones es que te sientes enojado, te molestas y empiezas a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? No me gusta esta situación, tengo rabia con las personas que me lastimaron, con la que me abandonó, con la que humilló, con la que no nos valoró. Entonces la primera reacción que tienes en medio de tu crisis es enojo con el mundo, con el gobierno, con el que sea. Pero esa es tu primera emoción. Después viene otra emoción que se suma a esa y es que te indignas. Tú empiezas a decir, yo no puedo creer que me esté pasando a mí, porque los demás que son malos les va bien, porque me está pasando, yo no puedo creer que todo lo que yo he hecho y que he ido a la iglesia y que soy cristiano y me paguen de esta manera, no puedo creer que me esté pasando esto a mí, siempre he obedecido, siempre he servido, yo no puedo creerlo. Así que viene ese enojo, esa molestia, pero después viene esa indignación y entonces se suma una profunda tristeza. Entonces empiezas a mirar y miras lo que has perdido. He perdido una relación, perdí una amistad, he perdido credibilidad, he perdido mi confianza, mi salud, un familiar, mi trabajo. ¿Qué has perdido? Esa es lo siguiente que viene. Viene una tristeza, una depresión, ya tuviste el momento de rabia, ya tuviste el momento de buscar culpables, ya empezaste a señalar, pero viene una tristeza y entonces empiezas en medio de tu crisis y tu batalla a decir, mira todo lo que yo he perdido.
Y entonces empiezas a tener temor, que es el cuarto sentimiento que te invade. Empiezas a tener miedo. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en mi casa? ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué pasaría si esto o si aquello? Y que empiezas a tenerle temor al desenlace de tu situación. Empiezas a tener miedo de lo que viene mañana. Así que cuando tú sientes estas emociones, ira, dolor, enojo y miedo, te pregunto, ¿ya sabes qué hacer? Y lo que te estoy diciendo en esta mañana es, dile a Dios sobre eso. Eso se llama rendición, es reconocerlo, es decirle exactamente cómo te sientes. Decirle, Señor, estoy molesto, tengo rabia, estoy deprimido, me siento frustrado, me siento con miedo, tengo miedo de lo que va a venir mañana. Dígale al Señor eso, el Señor te conoce tus emociones. Eso es reconocer a Dios, es decirle exactamente lo que sientes porque Dios te hizo, Él te creó y Él no hizo tu cuerpo para que manejara estas emociones negativas. Si tú dices, no voy a decir nada, aquí no está pasando nada, y empiezas a fingir y te tragas todas estas emociones, ira, depresión y amargura y miedo, entonces tu cuerpo sí lo siente, tu cuerpo sí lo resiente, tu estado de ánimo, tu cabeza, tus nervios, tus huesos y todo el cuerpo quiere gritar esas emociones. No las reprimas. La razón por la que tienes esas emociones es porque Dios te las dio. Así que lo que a mí más me gusta de esta historia entre Dios y Job es que Dios sabe lo que Job está sintiendo. Job viene de una manera sincera, honesta y se lo dice al Señor y era completamente auténtico. Y Dios escuchó a Job y Dios estuvo ahí viendo a Job y le permitió decirle sus sentimientos. Y mire cómo dice Job. En el capítulo 7, Job capítulo 7, versículo 11 dice así: por lo que a mí me toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar y la amargura en que vivo me obliga a protestar. Mira lo que está diciendo Job. Yo no me voy a guardar, no voy a guardar silencio. Yo voy a decir lo que estoy sintiendo, la amargura que tengo. Esto me está obligando a protestar. Lo que Job nos está enseñando es: no puedo estar tranquilo, estoy enojado, estoy amargado y tengo que decírselo al Señor. Yo no me voy a quedar callado. Después de todas estas cosas malas que le suceden a Job, él solamente es honesto. Él va donde el Señor a quejarse y Dios lo manejó. ¿Y sabe por qué? Porque en todas las quejas de Job, Job nunca dejó de confiar en Dios. Puso a Dios por encima. Él puso su situación, su dolor, pero él nunca dejó de confiar en Dios. Sí, dudaba de muchas de las cosas que habían pasado y el por qué le habían pasado, pero siguió creyéndole a Dios. Es por eso que Dios dice: dime cómo te sientes. Y está bien que lo digas. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que cuando tú estás en crisis, cuando estás en medio de una batalla, cuando estás herido, la respuesta correcta no es sonreír, no es fingir que no está pasando nada, no es venir y aguantar lo que está pasando. Lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa es que seas honesto, porque el antídoto para cualquier amargura, para el dolor, para todas estas situaciones es ser honesto con Dios. Dios quiere que seas real, Él quiere que tú compartas con honestidad la situación que estás viviendo, la batalla que estás luchando, la crisis que estás atravesando. Ustedes que están allá y que son padres, yo sé que nunca les ha pasado, estoy segura que no, que soy la única mamá que le pasa, y es que a veces tus hijos cuestionan tu criterio. Mis hijas cuestionan mi criterio, tal vez no estén de acuerdo con algo que yo les digo, pero lo que hay algo que ellas nunca van a dudar es de que yo las amo. Ellas saben que las amo y eso es algo que tienen por seguro. Igual pasó con Job. Job cuestionó a Dios, hubo cosas en las que él le dijo no estoy de acuerdo, pero nunca dejó de confiar en él, nunca dejó de creerle a él. Igual pasó con David, igual ha pasado con muchos de los personajes bíblicos de la palabra. David en el Salmo 116, versículo 10, le dice al Señor así: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Eso suena tal vez como una contradicción. O sea, me encuentro muy afligido, pero sigo creyendo. Está triste, está depresivo tal vez, pero sigo confiando en Dios. Así que es importante que entiendas que en medio de una batalla, que en medio de una crisis, que en medio de la situación que estés viviendo en este momento, le sigas creyendo a Dios, pero sobre todo,
sé sincero en cuanto a tus sentimientos, sé sincero en cuanto a lo que piensas delante de Dios. Dios ya lo sabe, Dios conoce tu corazón, Dios conoce las palabras que salen de tu boca, inclusive antes de que salgan, Dios te conoce, así que sé sincero con Él. Lo segundo que tienes que hacer en medio de esa crisis y en medio de esa situación es honra a Dios, hónrale, aún en medio de la crisis. Sigue honrando a Dios aún en medio de la batalla, aunque no comprendas esto. Honra a Dios en medio de tu dolor. Y tú me dirás, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, esto significa que tú, a pesar de tus circunstancias, tú sigues creyéndole a Dios. Y esa es la segunda manera de enfrentar esta batalla y de superar la crisis, de curar tus heridas, es que primero usted admite delante de Dios cómo te sientes, lo que estás viviendo y que te tiene molesto. Pero lo segundo es que honras a Dios en medio de esa situación y le dices, Señor, yo te voy a alabar a ti a pesar de mis circunstancias. No te voy a dar gracias por mis problemas, pero sí voy a darte gracias porque tú estás en medio de mis problemas, porque no estoy solo, porque yo sé que algo vas a hacer, porque sé que te vas a glorificar. Mira, el libro de Job y toda la historia de Job está en la Biblia para esta pregunta. ¿Voy a adorar a Dios si todo va mal en mi vida? ¿Vas a adorar a Dios a pesar de lo que está pasando, de lo negativo que está llegando, a pesar de la batalla, a pesar de que tengas un montón de situaciones? ¿Vas a seguir adorando a Dios en medio de tus situaciones? Porque adorar a Dios cuando todo va bien es súper fácil. Cuando todo sale a tu manera, como tú lo quieres, cuando tienes dinero, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud, cuando la pasas súper bien con tu familia, es fácil ser creyente en los buenos tiempos, en la playa. Es muy fácil cuando todo está bien. Cuando todo sale como lo planeamos, cuando estás ahí en tu tranquilidad y en tu mejor momento, es fácil decir, sí, yo creo en Dios y yo confío en Dios mientras me dé lo que quiero, claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal en tu vida? Cuando las cosas parece que se vino una y otra y otra y otra y como que se vinieron todas al tiempo. ¿Sigues confiando en Dios todavía? ¿Sigues creyéndole a Dios y a sus promesas todavía? Y esa es una prueba definitiva de fe. Y déjenme decirles algo. Vas a ser probado. En algún momento de tu vida te van a venir situaciones en las que tu fe va a ser tambaleada, donde va a tratar de desmoronarse, y es posible que ya te haya pasado en algún momento de tu vida, que ya todo se derrumbó, y tal vez estás preguntándote por qué está pasando eso, pero es una prueba, y la pregunta es, ¿vas a seguir creyéndole a Dios y vas a confiar en Dios aún en medio de esta situación? Miren, yo sé que Dios no nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, porque pues nos convertiríamos en hijos malcriados, ¿no? Si tú sabes que si le das a tu hijo todo lo que te pide, pues se va a volver un niño malcriado y mimado. Y decirle, Dios, necesito esto, y Dios, ¡pum!, tome. Dios, necesito un cambio de imagen, y ¡pum!, tome. Dios, necesito lingotes de oro, y ¡pum!, aparecieron los lingotes de oro. No, Dios no es una máquina de expendedores, y esto se los he dicho miles de veces en muchísimos mensajes. Él no es lo que tú necesitas, Él no es un cheque en blanco, Él no es ahí, no es un genio de la lámpara que te está dando los deseos que quieres. Ningún papá que ame de verdad le daría a su hijo todo lo que pide. La mayoría de las cosas que suceden en tu vida, en casi todas de las que vienen a tu vida, nunca vas a tener una explicación de por qué las estás viviendo. Dios no te va a explicar, Él solamente quiere que a pesar de tu situación, sigas confiando en Él. Job capítulo 1, versículo 21 y 22 dice algo que quiero que lo analices muy bien, y es Job cómo sigue creyendo en Dios aún en medio de su situación. Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Mira, presta mucha atención. Entonces dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. O sea, nada traje a este mundo, yo no estoy tomando nada fuera del mundo, todo esto que está a mi alrededor solamente es en calidad de préstamo. Dice, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. En todo esto no pecó, Job nunca lo culpó, y este es el punto. Dios dice, yo quiero que confíes en mí, y hay un montón de cosas por las que usted puede honrar a Dios incluso cuando tu vida está en crisis, cuando estás en medio de otra batalla, y es que no hay un momento en tu vida donde todo sea perfecto.
Eso no va a pasar. Siempre pasa algo. Cuando estás bien en tu familia y con tu esposo, tu esposa y tus hijos, se enferma el familiar, el pariente lejano, el negocio no se dio, me despidieron del trabajo, una situación de salud. Nunca todas tus áreas van a ser perfectos. Nunca lo ha sido y nunca lo será, pero tampoco nunca hay un momento en tu vida donde todo sea malo. Siempre hay bendiciones nuevas cada mañana, porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana. La vida es como un riel del tren. Uno va hacia el norte y otro hacia el sur, pero siempre hay doble vía. Y siempre la vida son cosas buenas y cosas malas. La vida tiene tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Y cada momento de la vida va a traernos enseñanzas. Esa es la vida. Así que no importa lo bueno que sean las cosas en su vida hoy, siempre va a haber algo en lo que tú necesites trabajar. Y en tu vida, no importa lo mal que van las cosas, siempre hay algo con lo que tú vas a poder estar agradecido. O sea, aunque todo lo demás se vea mal, siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Así que cuando tienes buenos y malos momentos en tu vida, cuando estos dos llegan, eso se llama vida. Eso significa que estás vivo. Los únicos que no tienen nada que preocuparse, ni tienen problemas, ni tienen situaciones, son los que ya murieron. Pero esto es la vida son situaciones difíciles, eso es la realidad de la vida. ¿Por qué yo le doy gracias a Dios cuando las cosas van mal? Yo no le doy gracias a Dios por las cosas que están mal, le doy gracias en medio de esa situación. Y mire lo que dice Job en estos versículos 21 y 22, dice que a pesar de la situación que le estaba pasando, él dice: yo salí desnudo del vientre de mi mamá, el Señor me dio, el Señor me quitó, yo voy a seguir creyendo. Él lo que está haciendo es una elección. Esta no es la felicidad, no eran las cosas. Esta es la alegría. La felicidad depende de los acontecimientos, pero él está alegre, él está con contentamiento. Él está diciendo: Señor, a pesar de la situación, de todo lo que me ha pasado, de estas circunstancias, yo sigo creyendo en ti. Ustedes van a tener malos tiempos al igual que yo, pero tú puedes decidir si vas a dejar que te amargues por esa situación. La felicidad siempre depende de la casualidad. Las personas inmaduras viven su vida tratando de encontrar la felicidad en lo que hacen o en lo que está alrededor, porque todo está basado únicamente en sus circunstancias, en lo que te hace feliz. Pero las personas maduras viven una vida de alegría, porque la alegría es una elección. Tú decides amargarte o tú decides ser feliz. Es una opción alegrarse, es cuestión de carácter. Voy a elegir alegrarme con lo que tengo para comer hoy. Voy a elegir alegrarme con este trabajo que tengo. Hay muchos que están buscando trabajo hoy, pero yo tengo y voy a alegrarme a pesar de todo lo que está fallando en mi vida en este momento. Así que es una cuestión de decisión. Recuerda, tienes que venir delante del Señor y decirle exactamente cómo te sientes. Y lo segundo que tienes que hacer es honrar a Dios en medio de tu batalla, en medio de tu crisis. ¿Qué es lo tercero que tienes que hacer? Clamar a Dios. Clama a Dios en medio de la crisis. Invoca a Dios en medio de tu batalla. Y si tú me dices: ¿cómo así que clamar o invocar? Eso significa que le pidas a Dios fortaleza, que le pidas a Dios sabiduría. Es como cuando una persona se está ahogando y levanta sus manos y pide auxilio. Eso es clamar, eso es gritar. Está diciendo: por favor, ayúdenme porque esta situación es mayor de lo que yo puedo soportar. Es mayor que tú mismo. Lo que significa es que estamos pidiéndole a Dios por la bendición en medio de esa situación. Eso es invocar. Así que después de que me aflijo, después de que reconozco mis heridas, después de que realmente le digo a Dios cómo me siento, después de que lo honro, entonces vengo y le digo: Dios, yo te quiero alabar a pesar de mis circunstancias, y te invoco y te llamo y te clamo y te pido porque me des fuerza, porque me des sabiduría, porque me ayudes a enfrentar esta situación. Mira, Job tenía 3 amigos, eran muy buenos amigos. Después ahí se desordenaron, pero eran buenos amigos. Pero cuando Job lo perdió todo en un solo día, sus 3 amigos vinieron a su casa, se presentaron en su vida. Job está sentado allá en el suelo, tirado en el suelo en agonía, con una aflicción terrible, con un dolor, una depresión terrible, sufriendo, además de la enfermedad que tenía. Sus amigos llegan a su casa, se sientan con él durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra. Eso es amistad.
Los amigos caminando con uno cuando todas las cosas van mal. Ahí están los amigos. Cuando tus amigos, escúchame bien esto que te voy a decir, cuando tus amigos pierdan un ser querido, o cuando tienen un accidente, o cuando se enteran que tienen cáncer o una enfermedad terminal, todo lo que tú tienes que hacer es estar ahí, hacer presencia. No tienes que ir a predicarles o a decirles nada. De hecho, no hace falta que digas nada. Ellos lo que necesitan es, ellos necesitan que estés ahí y saber que estás con ellos. Ellos no necesitan un consejo. Sería tal vez un poco tonta de parte de los amigos de Job si se hubieran sentado junto a él y dijeran, ay, pero mírale el lado bueno de todo lo que te está pasando. No, lo mejor que puedes hacer por un amigo es lo que hicieron los amigos de Job. Durante 7 días guardaron silencio, lo acompañaron, estuvieron ahí haciendo presencia. Así que es cuando tú te sientas en ese cuarto de hospital y te quedas ahí en silencio, cuando te sientas en esa sala de estar después de la muerte o de un funeral de un amigo, cuando te sientas con ellos y estrechas sus manos y pones tu brazo alrededor de ellos porque están tal vez en un duelo, porque acaban de enterrar un familiar, porque acaban de despedirse de alguien al que amaban y tú solamente estás ahí. No tienes que decir nada profundo, ellos no necesitan eso, lo que necesitan es el ministerio de la presencia. Solo tienes que mostrarte. Los amigos de Job le dieron un montón de malos consejos, pero en el momento justo, en el momento preciso, ellos dijeron bastantes cosas buenas, pero uno de los amigos de Job, que era un señor que se llamaba Elifaz, le dijo lo siguiente, Job 5:8, dijo así, si se tratara de mí, yo apelaría a Dios y ante Él expondría mi caso. Mire, nadie puede darte más o darte la comodidad, la fuerza, la potencia que necesitas como solo Dios lo puede hacer. Este amigo le dijo, yo en tu caso lo único que haría sería buscar a Dios. Solo Dios puede ayudarte. Así que lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te fortalezca, que te dé sabiduría, que te levante. Y si tú dices, bueno, pero yo ¿por qué necesito sabiduría y por qué necesito fuerza? Porque esas son las dos cosas que en medio de una batalla y en medio de una crisis vas a necesitar. Tú necesitas saber qué hacer. Eso es sabiduría, pero también necesitas poder hacerlo y para poder hacerlo necesitas el poder de Dios. Hay que pedir por fuerza, hay que pedir por sabiduría para que puedas hacer lo correcto. Salmo 37:39 dice así, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Así que tienes que venir delante del Señor porque Él es el único que viene y fortalece al débil. Dice su palabra, diga el débil, fuerte soy, porque a Él correrá el justo. Sola y levantado será, dice la palabra. Delante del Señor es que podemos venir a ser levantados, a ser fortalecidos. El Señor dice, yo te sostendré con mi diestra de poder. No es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Es a Él donde yo tengo que acudir para tener ese poder y para tener esa fuerza. Es en medio de una crisis o es en medio de una batalla donde la mayoría de gente comete más errores, toma malas decisiones, sigue malos consejos porque no le estás pidiendo al Señor sabiduría. Decirle, Señor, ¿qué harías en esta situación? Dime, Señor, lo que yo debería hacer. Pon en mí tus pensamientos. Ayúdame a hacer lo correcto en medio de esta situación. No me permitas que me hunda en medio de esta crisis. Si tú no acudes a Dios en medio de tu crisis por sabiduría, vas a cometer errores para solucionar esta batalla. Lo cuarto que tienes que hacer, que va muy unido a este punto precisamente, es busca apoyo y busca consejo en medio de tu crisis, en medio de tu batalla. Dios no te creó para que estés solo. Nunca fuiste destinado para manejar todo ese dolor que estás viviendo ahorita, todas esas crisis de la vida. Dios no quiso que las vivieras solas. Tú no fuiste o solo, tú no fuiste hecho para soportar todas estas pérdidas de la vida, las penas de la vida, las heridas de la vida solo. Y ahí es donde está el problema. Estamos en una batalla, estamos en una crisis y la naturaleza del ser humano es aislarse, es retirarse. Entonces cuando estoy herido, pongo barreras, construyo muros para defenderme y para que nadie más me hiera, para mantener a las personas a distancia. Y esa es una manera de vivir una vida miserable. Amar significa estar dispuesto a ser lastimado. A menos que tengas esa voluntad de salir herido, no vas a poder amar. Y sin amor no estás viviendo, solo estás existiendo. El problema es que cuando nos hieren,
nuestra reacción natural es retirarnos, es levantar un muro alrededor de nosotros para que nadie más se acerque a nosotros. Me falló mi amigo, nunca más tendré amigos. Me falló mi esposo, me quedo soltero por el resto de mi vida. Me fallaron mis hijos, les echo tierrita y hasta luego. No, no podemos encerrarnos, no podemos aislarnos. Otro de los amigos de Job era Elifaz, y él le dio este siguiente consejo. Elifaz le dijo así, Job capítulo 15 versículo del 12 al 13. Mira lo que dijo: ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué desgastas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? Lo que le está diciendo es, no permitas que la ira y el dolor que estás pasando haga que desprecies a Dios. No lo culpes a Él, no culpes a Dios. Tu reputación, tus riquezas no te pueden proteger de esas angustias. Mira, lo que quiero decirte es, tú puedes ser un millonario, tú puedes ser Bill Gates o puedes tener fama y ser hermoso, pero aún así, si algún día vas a estar en el hospital, vas a ser igual a todos. Cuando tú vas a un hospital, el dolor es un ecualizador y toda la reputación que haya en el mundo no te puede impedir que te enfermes y que te operes y que estés con esa bata y desnudo esperando que los médicos tomen decisiones por ti. Todo el dinero del mundo no puede evitar que tengas dolor. Cuando estás sufriendo, no importan tus títulos, no importa tu estrato social, el dinero no puede protegerte. Él dijo, ten cuidado, no te estés quejando, las riquezas no te van a proteger de la angustia. Acuérdense que Job era rico. Cuando tú estás sufriendo o estás en dolor o estás en una crisis, es el momento en que necesitas apoyarte en personas. Es por eso que es importante que nos congreguemos, tener una iglesia, tener un grupo de personas que estén orando por mí, que me estén ayudándome a soportar esta situación, que se unan conmigo a adorar a Dios. Cuando tienes una mala semana, cuando se te viene una y otra y otra y otra, cuando tienes que hacer un esfuerzo extra para estar con la gente porque quisieras estar solo, en ese momento es cuando tienes que buscarlo y adorar. Únete a las personas que le creen a Dios y alaban a Dios. Trabaja con ellos, camina con ellos, ora con ellos, rodéate de este tipo de personas. Necesitas amigos reales en tu vida que te ayuden a crecer, que te ayuden a levantarte, que te ayuden a seguir, porque a veces cuando estamos en crisis buscamos consejo en la persona menos indicada. Buscas consejos en las personas equivocadas. Estás en medio de una crisis porque alguien te falló, buscas a la persona equivocada para un consejo y esa persona te va a decir, ay, pues hágale lo mismo, comience a planear su venganza, entonces terminas metido en un problema peor que el anterior. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio en el momento de pedir consejo. Es por eso que necesitas ir donde personas buenas, donde personas sabias, donde gente piadosa, donde gente justa, donde sean personas que sigan a Dios, que tengan la sabiduría de Dios, porque vas a conseguir consejos de personas que están cerca de ti, pero que están equivocados. En este caso, Job recibió un consejo malo y lo consiguió, a que no adivinan de quién, de su esposa. Sin comentarios. Job 2, capítulo 9 al 10. Mira lo que dice. Miren esta situación. Su esposa, la de Job, le reprochó. Miren lo que le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. La esposa de Job está haciendo una falsa acusación. Ella puede estar tratando tal vez de ser amable con Job en medio de esta situación, quizás simpática. Ella puede decir, ay, es que yo veo que está sufriendo tanto y que ese dolor no va a desaparecer, porque simplemente no te mueres y acabas con todo esto. Estoy siendo amable para que pues lo hagas. Yo no lo entiendo, o sea, perdió todo, pero se quedó con su esposa gruñona, ¿no? O sea, parece un mal chiste, pero mira la respuesta de Job ante este comentario tan desafortunado. El siguiente versículo es la declaración más grande de fe en toda la Biblia y está en Job capítulo 13, versículo 15. Miren lo que dice, que me mate. Ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Él dice, las cosas no están funcionando, todo esto está
cada vez peor. Tal vez me puedo morir, tal vez Dios me puede dejar morir, pero aunque eso pase, yo voy a confiar en Él. No sé por qué me está pasando esto, no sé por qué estoy viviendo esta situación, yo no veo nada bueno en mi futuro, no sé lo que está pasando detrás del escenario, de las escenas que estoy viendo. No sé estas batallas que están pasando en mi vida, no sé por qué, pero sí sé una cosa, lo que dice Job: aunque Dios me mate, yo todavía voy a confiar en Él. Dice él: aunque me mate, aunque la esperanza se vaya, pero yo en Él voy a defender mi causa. Él lo que le está diciendo es: yo voy a seguir. Y ¿saben qué le dio a Job ese tipo de fortaleza? ¿Qué le dio a Job este tipo de compromiso, este tipo de esperanza, esa clase de fe? Y mire como dice Job, capítulo 19, versículo 25. Dice así, y yo quiero que usted le preste muchísima atención a este texto porque realmente es hermoso. Y dice así la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Estás en una batalla, estás en medio de una crisis, estás en una situación que no puedes explicarte y no puedes entender. Lo has perdido todo, te han dado la espalda, te han traicionado. Lo que puedo decirte es: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tu Redentor vive y que al final Él triunfará en medio de tu situación. Y sé que algún día esto va a pasar. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi confianza en Dios, porque he puesto la confianza en mi Redentor, porque sé que Él está conmigo tomando el control de absolutamente todo lo que está pasando en mi vida. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Yo sé que no estoy solo, sé que Él me acompaña, sé que Él camina conmigo. Yo estoy viendo lo que Dios ha planeado para mí, para el resto de mi eternidad. Sé que viviré eternamente con Él y eso me da esperanza y eso trae paz a mi vida. Eso es lo que nos está diciendo Job en esta mañana. Ven delante del Señor en medio de tu crisis y dile: Señor, así es como me siento. Yo lo di todo y me fallaron. Yo me comporté bien y me maltrataron. Yo di todo de mí y me traicionaron. En medio de esta crisis, mi jefe me despidió. En medio de esta crisis, mi esposa, mi esposo, mis hijos me abandonaron. Dile al Señor cómo te sientes. Sé sincero con Dios. Es lo primero que Él nos enseña. Yo sé que hay miedo, yo sé que hay dolor, yo sé que hay amargura, pero ven delante del Señor y dile lo que sientes. Honra a Dios en medio de tu situación. Trae honra y gloria a su nombre. Reconoce que Él es soberano, reconoce que Él sabe mejor que tú por qué está pasando lo que estás pasando. Clama al Señor. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor en medio de tu crisis y Él va a responder y te va a ayudar. Busca apoyo, no te quedes solo. Tú que estás hoy viviendo esta crisis, tú que estás en medio de una batalla, busca personas que amen a Dios, que te apoyen en oración, que te rodeen. Congrégate, busca una iglesia, ten pertenencia a tu iglesia, ama a tu iglesia, ama a la gente de tu iglesia, sé ese amigo que todos desearíamos. Acompaña a la gente que está en crisis también, haz presencia en sus vidas y yo sé que no te vas a sentir solo en medio de esta batalla. Y recuerda, yo sé que mi Redentor vive y que al final nosotros veremos la victoria en medio de nuestras batallas. Vamos a orar y vamos a poner esta situación en las manos del Señor. Amado Dios, te doy infinitas gracias por esta mañana y por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas una vez más que no estamos solos, que tú peleas nuestras batallas, que peleamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que va delante de nosotros como un poderoso guerrero en medio de nuestras batallas. En medio de nuestras crisis, pongo delante de ti cada situación de mis hermanos, cada situación de mis amigos que nos están viendo en esta mañana. Yo te pido que tomes el control, que ellos puedan sentir paz, tranquilidad para poder venir a tu presencia y decirte exactamente cómo se sientan, honrarte a ti en medio de su situación, creer que tú tienes el poder y la sabiduría para ayudarnos a salir de esta batalla, Señor, y esperar hasta el final tu respuesta. Pongo sus situaciones, sus necesidades y sus angustias en tus manos, porque solo tú, Señor, tienes el poder para cambiar estas situaciones. Adoramos y exaltamos tu nombre y te damos gracias
porque en medio de lo que vivimos hoy, sabemos y sentimos que estás con nosotros, acompañándonos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu amor infinito. Gracias por enseñarnos. Delante de ti entregamos nuestra ira, nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra depresión, nuestro temor a lo que va a venir, porque sabemos que tú eres poderoso, misericordioso y sabio, y todo lo que haces es perfecto y en tu tiempo. En tus manos nos entregamos nuestras situaciones, creyendo, Señor, que tú algo harás. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos y espero verlos pronto. Bendiciones.